Amados hermanos, buenos días. Es un gozo saludarles. Quiero mandarles un saludo en el nombre de Cristo Jesús. Este tiempo ha sido un tiempo en que no nos hemos podido ver con la mayoría de ustedes, pero aprovecho este día para poder enviarles un mensaje. Yo creo que el Señor a través de los tiempos siempre ha dado un mensaje a la iglesia y queremos fortalecernos en esta mañana. Amados hermanos, es tiempo que debemos quedarnos en casa. Claramente es un tiempo que el Señor en su soberanía ha escogido para nosotros y para el mundo. Creo que nos trae este tiempo varios mensajes que no debemos pasar por desapercibido y solamente esperar que pase el tiempo de las restricciones que nuestros gobernantes nos han impuesto, sino que debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? Porque esto está sucediendo en todo el mundo, está sucediendo. Yo creo que hay un mensaje para esta mañana que Dios quiere darnos a nosotros, la iglesia. Y quisiera que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 12. Ustedes saben que ese capítulo habla acerca de la Pascua, cuando Israel estaba en Egipto, en el reino de la muerte. Y le ordena al pueblo que el día 14 debía comer un cordero, debía escogerse el día 10, pero el día 14 debía comerse el cordero. Leamos una parte de estas escrituras. En el verso 7 del capítulo 12 dice: y tomarán la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En el verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y dice que aquella casa donde no estaba la sangre, iba a haber muerte. Pero todo Israel tomó la sangre del cordero. Nosotros, el cordero de la Pascua debía ser escogido el día 10, debía ser inmolado el día 14. La sangre debía ser puesto en los postes o en las mesuzas de las puertas y también en el dintel de las puertas, en la casa donde se iba a comer el cordero, y debía celebrarse en esa casa la Pascua. Mientras ellos celebraban, el pueblo de Egipto moría. Pues dice: yo pasaré y heriré a los primogénitos de Egipto. Mientras el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua y se preparaba para salir de la esclavitud, ese día no solo estaban ellos preparándose para la fiesta, sino era un día especial, un día particular. Se estaban preparando para salir de la esclavitud. Quiero que nosotros nos preguntemos: ¿será que el Señor quiere darnos un mensaje? Comparemos algunas cosas para estos días, para este tiempo, de esta parte de las escrituras. Hoy tenemos todos que estar en casa. La pregunta es: ¿está la sangre de Cristo en nuestros corazones, en la puerta de nuestros corazones? ¿Está la sangre de Cristo en nuestra casa? Estamos celebrando la fiesta espiritual con el Señor. Estamos encontrándonos con el Cordero. Estamos dedicándonos a buscar al Señor. Hemos tenido tiempos con el Señor. Debemos compartir tiempos con nuestra familia y buscar al Señor. Encontrarnos con el Señor es una fiesta. Debe ser una fiesta para nosotros. A pesar de todas las restricciones, es una fiesta en el corazón de Dios, y nosotros debemos celebrar esa fiesta espiritual. Pero comparemos para este tiempo. En un día común,
En un día corriente, el pueblo de Israel debía hacer sus tareas de esclavo. Tenía que salir a hacer ladrillos para los egipcios. Ahora, esta noche en específico, era diferente. Se estaban preparando para ser libres. Se estaban preparando para salir a la libertad. El Señor había escogido este día, ese día. ¿Será que el Señor ha provocado este tiempo para que obligatoriamente el mundo, la iglesia, nosotros permanezcamos en casa, permanezcamos coincidentemente en nuestras casas? Debemos considerar los caminos del Señor. ¿Será que el Señor nos tiene en casa para considerar, para que nosotros consideremos nuestros caminos, para que nosotros, cuando salgamos, no sea un día común? ¿Será que todos los años que hemos podido salir con libertad, que hemos podido salir normalmente de nuestras casas, hemos salido para ser esclavos? ¿Será que nosotros hemos estado saliendo para ser esclavos de nuestro trabajo, para ser esclavos de nuestras deudas, para ser esclavos de nuestros sentimientos o emociones, para ser esclavos de nuestras amistades que nos roban el tiempo con Dios y la oración? ¿Será que hemos sido esclavos de nuestros compromisos que también nos roban el tiempo con Dios? ¿Será que hemos sido esclavos de nuestros paseos? ¿Será que hemos sido esclavos de nuestro carro? Etcétera, etcétera. Puedes tú pensar en cualquier cosa que pueda haber estado esclavizando tu vida, pero este día es diferente. Este tiempo es diferente. Debemos prepararnos para ser libres. ¿Será que el Señor quiere que nosotros nos preparemos para que cuando salgamos, ya no salgamos a la esclavitud, salgamos para ser libres? Ahora obligatoriamente debemos quedarnos en casa, pero nosotros nos estamos preparando para ser libres. La única manera es comer el cordero. Dice que tenían que comer el cordero. Comer el cordero es asimilar la vida del cordero. Es asimilar, o sea, hacerle mía la vida de Cristo. La vida de Cristo, hacerle mía, hacerle mi proceder, hacerle mi caminar. Nosotros debemos estar en nuestras casas con nuestra familia, asimilando la vida del Cordero, dedicando este tiempo para buscar al Señor y luego, cuando termine todo esto, salir para ser libres de nuestras esclavitudes o de nuestra esclavitud. El Señor nos ofrece libertad en Cristo Jesús. Él nos ofrece para ser libres en Él, pero debemos asimilar al Cordero. ¿Será que ya no sabemos qué hacer en la casa? ¿Será que ya no nos hallamos? ¿Que pensamos que estamos perdiendo el tiempo? Buscar al Señor nunca será perder el tiempo. Estar con el Señor en alabanza nunca será perder el tiempo. Estar con el Señor leyendo las Escrituras nunca será perder el tiempo. Estar con el Señor en oración nunca será perder el tiempo. Estar con nuestra amada familia, encontrándonos con el Señor, nunca será perder el tiempo. Estaremos siendo libres. Si estamos con Él, seremos verdaderamente libres. Leamos el Evangelio de Juan, por favor. Vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, a ver qué nos dice Juan, qué percibió él de la vida del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, el verso 31, el apóstol Juan nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ojo, a los que habían creído en él: ¿has creído en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, seréis libres. Si el Hijo está trayendo libertad en nuestras casas, busquémosle al Señor. Aprovechemos este tiempo para que el Hijo se quede en nuestra casa, para que nosotros no salgamos ya más al pecado, a la esclavitud. Que el Hijo se quede, y aunque salgamos de este tiempo y salgamos a hacer nuestros quehaceres, el Hijo esté en nuestras casas y ya no seamos más esclavos de aquella lista que mencioné hace un momento. Cuán importante es estar este tiempo con Cristo Jesús. Qué importante es. Así saldremos con una nueva visión. Saldremos con ojos claros. El pensamiento del mundo seguramente es recuperar el tiempo perdido. Con Cristo no perdemos el tiempo. Será recuperar su estatus económico, sus bienes materiales que les ha sido quitados, recuperar su comodidad que les ha sido quitada. Ese será el pensamiento del mundo. Nosotros preguntémonos, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál será nuestro pensamiento? ¿Nosotros para qué saldremos? Salgamos para ser libres. Salgamos con una nueva visión del Señor y de su voluntad para nosotros, para la iglesia, para el mundo. Salgamos confiando en el Señor para ser libres, lograr lo que el Señor quiere para nosotros. Creo que es importante que este tiempo nosotros nos fortalezcamos y logremos ver lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere la libertad de nuestra alma, para nuestro ser. El Señor está preparándonos para lo que viene. El Señor nos ha encerrado, pero es porque Él nos está preparando para lo que viene por delante. Por eso nos está mostrando la importancia de permanecer en nuestras casas, de permanecer con nuestra familia, buscándole a Él, de permanecer fortaleciendo nuestra familia, fortaleciendo nuestra fe en Él. Comparemos con este tiempo. En la Pascua permanecieron en sus casas y se estaban preparando para ser libres. Se estaban preparando para ir y conquistar la tierra prometida, pero con libertad en sus corazones. En Pentecostés, el pueblo, los discípulos, se encerraron en el aposento alto, en el lugar alto, para recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para recibir la llenura del Espíritu Santo, para hablar en lenguas, y ya nunca más su vida fue igual. Nunca más fue su vida una vida de temor, sino una vida de libertad. Que nosotros nos preparemos para ser llenos de su Espíritu. Que nosotros nos preparemos para ser bautizados con el Espíritu. Que nosotros nos preparemos para hablar en lenguas. Que nosotros nos preparemos ya no para el temor de hablar de Cristo, ya no para eso. Seamos libres en Cristo Jesús para llevar el Evangelio. Para eso se preparaban ellos. Para ello fueron preparados con la promesa del Padre, libres para poder llevar el Evangelio de Jesucristo por donde quiera que ellos salían o iban. A todo lugar donde ellos iban, permanezcamos en oración para que nosotros ya seamos llenos de su vida. Permanezcamos en nuestras casas orando para que seamos llenos de su vida. Por favor, no estemos en nuestras casas siendo esclavos del celular. Por favor, no estemos en nuestras casas siendo esclavos de la televisión. Por favor, no estemos en nuestras casas siendo esclavos del sueño. Preparémonos para salir a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Leamos por favor Gálatas capítulo 5. Vayamos al libro de Gálatas. En el capítulo 5, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué aconseja a los creyentes de Galacia?
en el capítulo 5, en el verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Para qué estamos en casa? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo vamos a salir? Que salgamos con una nueva visión, fortalecidos con la vida de Cristo. Yo quisiera que hoy oremos todos juntos, y después de esta corta oración, por favor quédense juntos como familia y reflexionemos en este mensaje de hoy. Reflexionemos en este tiempo. Hablemos con nuestra familia. ¿Qué está sucediendo en los corazones de cada uno de nuestros hijos, de nosotros como padres? Reflexionemos en el Señor y hablemos de este tema. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor amado, eres soberano, Dios. Señor amado, tú con un pequeño virus, Señor, encierras a todo el mundo en sus casas, Señor. Pero tú traes un mensaje a la iglesia, a aquellos que caminan con ojos abiertos, Señor. Danos, Señor Jesús, la gracia para salir con tu vida, Señor, para salir con una nueva visión, para salir libres, Señor. No correr a hacer las cosas que nos esclavizan, Señor, sino las cosas que nos hacen libres en ti. Te amamos y bendecimos, Señor. Amado Salvador, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por este tiempo en nuestras casas, Señor. Amados hermanos, les amamos. Aprovechemos nuestro tiempo. Un saludo y un abrazo a todos los varones. Dios les bendiga.